Dios les bendiga, precioso rebaño del Señor. Me da mucho gusto, ¿verdad?, dirigirme a ustedes y poderles saludar, confiando en nuestro buen Dios y Padre eterno, que estén gozando de sus bendiciones. Y dentro de sus bendiciones, ¿verdad?, pues está todo tipo de bien para que nosotros, ¿verdad?, podamos vivir tranquilos, seguros, ¿verdad? Y claro, sin duda alguna haciendo nuestras actividades, pero confiando, dependiendo de nuestro Dios, y aún en medio de tribulación, de lucha, de tentación, de lo que sea, confiados en Él y sabiendo, confiando, ¿verdad?, que vamos a salir victoriosos. Así es de que por eso, ¿verdad?, me da gusto poder dirigirme a ustedes y también, ¿verdad?, pues más me voy a gozar si ustedes, ¿verdad?, todos y cada uno no están pasando situaciones difíciles o adversas, pues qué bueno, y alaben a Dios y sobre todo denle gracias, ¿verdad?, porque sin duda alguna es porque nuestro Dios así está obrando a favor de cada uno de quien esté viviendo ese momento, y no quiere decir que alguien más, aunque esté en lucha, en prueba o su fe esté siendo probada, está mal, sino que hay que enfrentarlo, ¿verdad? Pero nuestro Dios está con nosotros. Recordemos que Él nunca nos deja de amar y que su fidelidad es grande. Bien, amado hermano, pues como siempre, ¿verdad? Es mi deseo, también mi oración y mi confianza, ¿verdad?, de que a través de la palabra de Dios seamos grandemente edificados, fortalecidos, enseñados, pues sin duda alguna corregidos, ¿verdad? Aunque al corregirnos pues nos puede doler, pero es mejor, gloria al Señor, ¿verdad? Y en fin, todo lo que conlleva este glorioso proceso, sí, este glorioso proceso de Dios en nuestra vida, porque Dios nos tomó, ¿verdad?, perdidos, estábamos extraviados, no sabíamos de Él o muy poco, o lamentablemente aún sabíamos de Él, pero en una forma equivocada, ¿verdad? Pero hoy que estamos con Él, ¿verdad?, está haciendo una obra gloriosa en nuestra vida y quiere hacerla perfecta. Y yo creo que tú y yo también por eso nos disponemos también en este tiempo de comunión con Él, ¿verdad? Y queremos escuchar qué nos tiene a través de su palabra. Aleluya. Bien, en esta ocasión, ¿verdad?, pues voy a hablar de un tema, el cual, ¿verdad?, pues como todos son muy importantes, muy interesantes y también muy edificantes. Para ello, ¿verdad?, para considerar este tema, este asunto, voy a mencionar la cita que voy a usar principalmente, que es en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 1. Y en este versículo, ¿verdad?, lo que dice es que los discípulos pues estaban ahí hablando entre ellos y pues yo creo que acordaron, ¿verdad? Dijeron, bueno, vamos a ver al maestro, vamos a ver el qué dice. Porque estaban hablando de un tema y ese tema era precisamente que se preguntaban unos a otros o no sé, o alguien decía, yo soy el mejor, yo soy el mayor, yo soy el más importante, y a lo mejor otro dijo, no, estás equivocado, soy yo el que soy más importante, ¿verdad? Yo soy el grande, etcétera. En fin, deciden ir a preguntarle al maestro y le dicen, Señor, te tenemos una pregunta. Amén. Wow. Y pues ya le hacen la pregunta, le dicen, es que queremos saber, estoy un poco, ¿verdad?, sin duda alguna parafraseando, queremos saber quién es el mayor en el reino de los cielos. Wow, qué pregunta, ¿verdad? Sin duda alguna, en mi apreciación personal, es que esta pregunta pues está llena o está en base a nuestra condición carnal, a la condición carnal, donde la carne está dominando. Si nos damos cuenta, hermanos, creo que allí hay
competencia, ahí hay comparación, etcétera, ¿verdad? Quién sabe cuántas cosas más estén ahí implicadas. Pero ellos querían saber quién era el mayor y que se los dijera el mismo Señor Jesús. Y al Señor Jesús pone en medio de ellos, pone a un niño y le dice, miren, el que no se haga como este niño y que no tome la actitud de este niño, ¿verdad? De simpleza, de sinceridad, de confianza, no puede entrar, ni siquiera puede entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Para que no quepa duda y que va a decir, no, pero es que dice que el reino de los cielos y el reino de Dios son cosas diferentes. No, 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 es lo mismo, amado hermano, es lo mismo. Y en fin, el Señor les dice, es de que necesitan así de tomar esta actitud y esta condición. Porque el que sea como este niño, que se humille, que sea humilde, que se someta, ese es el que va a ser el mayor en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Y ahora, déjame decirte algo, hermano. El Señor no solo da esa respuesta, sino que quiero decirte que en todo el capítulo 18, Dios, el Señor Jesús, está respondiendo. Así es de que es una respuesta muy clara, muy contundente. ¿Sí? Porque el Señor Jesús sigue hablando y sigue diciendo, así es de que estos niños, estos pequeñitos, otra traducción usa la palabra, dice, estos, ¿verdad? Se puede decir recién convertidos a mí, ¿verdad? Que quieren, o estos que quieren ser mis seguidores y se acercan, hablando así el Señor Jesús, ¿verdad? O cualquiera, no solo ellos, cualquiera, ¿verdad? Que sea escandalizado y que por esa situación, por esa actitud de alguien, él pierda su fe, ya no crea, ya no quiera nada conmigo. ¡Wow! Al que hace tal cosa, le es mejor que se amarre al cuello una piedra de molino y que se tire al fondo del mar. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no, hermano? Bueno, en una forma concreta para mí, ¿verdad? La respuesta es a la pregunta que dice, ¿quién es el mayor? Bueno, el que quiera ser mayor en el reino de Dios o en el reino de los cielos es que no le meta el pie a nadie. No sé cómo oigas esto, el lenguaje, la palabra, cómo lo expreso, pero esa es la realidad. Que no le meta el pie a nadie. Porque el mismo Señor Jesús dice, ay de los escándalos, ¿verdad? Y en el mundo es inevitable que sucedan, pero hay de aquel que los provoque, el que los origina. Bueno, entonces, para ser el mayor en el reino de los cielos es no escandalizar a nadie, no hacerlo tropezar, no echarlo abajo, que se aparte, que se pierda, que no quiera nada de nuestro Dios y de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios, dice ahí, dice el Señor Jesús, la voluntad de nuestro Padre es que nadie se pierda. Nadie se pierda. Por eso, ¿verdad? Aún dice, ¿verdad? Ahí usa la parábola de las 100 ovejas y dice, ¿verdad? Como aquel pastor que se le pierde solo una oveja y deja las 99 en el redil y él va a buscar, dice que cuando la encuentra se goza mucho más que de las 99 que están allá en el redil porque ahí están seguras, pero encuentra esa y se goza. Y el Señor Jesús, el Padre Celestial, Yahvé, no quiere que nadie se pierda. Ajá. Entonces eso es importantísimo. Sigue diciendo el Señor Jesús, por lo tanto es que si tú ves o sientes o consideras que alguien de los hermanos te ofende, pues lo que tienes que hacer es ve, habla con él, dile que te ofendió, que pecó contra ti, le tienes que exponer la causa y todo y dialogar con él. Solo tú y él, nada más. En este caso, ¿verdad? Estoy hablando así, pero no importa que sea entre mujeres, ¿verdad? O solo hombres. Aleluya.
Y dice, y si ya llegaron, se pusieron a cuentas, ¿verdad? Arreglaron el asunto, qué bueno, ya ganaste a tu hermano. Si no, pues ve y toma 2 testigos y para que en boca de 1 o 2 testigos, como está establecido, ¿verdad? En la ley de Moisés, pues que dé el testimonio y si dice, y aún así, si no reconoce, si no quiere, bueno, pues entonces notifícalo, dilo a la iglesia. Sin duda alguna que al decir a la iglesia hay que dirigirse a quién, a los líderes, a los que presiden, directamente al pastor, ¿verdad? Y hacerlo aún saber a la congregación, ¿verdad? O tratar el asunto. Y es, hermanos, dice, si no, pues si no quiere, pues ya. Entonces tenlo por étnico. En otras traducciones dice, tenlo por bárbaro, tenlo por pagano, tenlo como aquellos que cobran los impuestos para Roma, ¿verdad? Y ya. Y hasta dice el Señor, ¿verdad? La autoridad que tiene la iglesia para atar y desatar. Y sabes que habla no solo eso, habla también del poder, más bien de la unión, o sea, lo contrario a lo problemático, a las contiendas, a los problemas, es que dice, si tan solo 2 de ustedes aquí en la tierra se convienen, se ponen de acuerdo de lo que le piden, de lo que piden, mi Padre se los va a ¿qué? A contestar, porque donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy con ellos, ahí estoy yo, dice el Señor Jesús. Amén. Entonces, amado hermano, en todo este punto yo puedo decir, primero, no hay que meterle el pie a nadie. Ajá. No hay que ver que alguien se caiga. Y aquí me recuerdo, hermanos, precisamente en lo que pasó, hermanos, en lo primero trágico que registra la Biblia, que es precisamente que Caín mata a Abel. Y que el Señor Dios, perdón, el Padre le habla y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Y él le dice, pues, ¿qué? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Y sí, la verdad es que sí. Y en este caso, en esta situación, todos y cada uno de nosotros que somos parte de la familia de Dios, que somos hijos de Dios, tenemos que ser el guarda de quién, de nuestro hermano, de nuestra hermana, de todos los demás miembros de la familia de Dios. Y aquí estoy hablando, sin duda alguna, tenemos, vamos a decir, diferentes áreas, esferas, como es en la cuestión familiar, congregacional, o sea, por la congregación a que pertenezco, y así en general, a la iglesia en general. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no meterle el pie a nadie y saber ser maduro para saber tratar nuestros asuntos. Y al tratar nuestros asuntos, tomemos la guianza, la dirección plena que nos está diciendo Dios. Amén. Eso es. Y eso es para tener, son las prácticas cotidianas para tener una buena vida. Todos y cada uno de quién, de nosotros. Entonces, todo eso, ¿verdad? Para poder, pues ser el mayor en el reino de los cielos. Y luego todavía más, ¿verdad? Pues perdonar. Porque eso es lo que sigue diciendo ahí en el capítulo, porque Pedro le pregunta, oye, ¿cuántas veces yo tengo entonces que perdonar a mi hermano? Y el Señor le dice 7 veces, ¿no? Como también en otra parte dice la Biblia, pero dice el Señor, no, 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, amado hermano, ahora, el asunto es que todo debe de quedar claro. No solo es el asunto también de decir, perdóname, solo a llegarnos a alguien y mayormente si sabemos que hemos actuado mal, que no es en buena intención, hermanos, que solo son palabras, pero el mal está en la mente, en el corazón. Pues eso no, hermanos, pues no tiene sentido pedir perdón, ¿verdad? Porque si pedimos perdón para ser perdonados, lo que necesitamos, hermanos, es mostrar que estamos, ¿qué? Arrepentidos. Porque sin arrepentimiento, hermanos, la verdad es que no hay perdón, ni delante de Dios, y yo creo que ni entre nosotros. Entonces ahí está. Mira, hermano, te decía que aquí lo que yo veo es competencia.
en esa pregunta. Veo, hermanos, lamentablemente la carnalidad a flor de piel, pudieran decir a alguien, ¿verdad? Está clarísimo. No, pues yo soy. Hermanos, el Señor los llamó a ser sus discípulos, sus apóstoles. Y de repente, pues yo puedo decir, pues ya cuando menos vemos, ¡pum!, ya se le subió. ¿Se le subió qué? Pues la carnalidad. El pensamiento de que si no, pues Él es el Mesías, pues, y yo ando con Él me eligió, Él me escogió, pues yo creo que yo soy el mero mero aquí. Amén. Y si tú eres alguien que no piensas así, aleluya. Y no solo que no pienses, que no sientes, doy gloria a Dios y te felicito, porque así debe ser. Es lo mejor y es lo que tenemos que hacer. Pero si alguna vez estamos pensando y hemos pensado de esa manera, que si no, pues es que... Y eso, hermanos, no es nuevo. Está precisamente ellos mismos, los primeros seguidores del Maestro, nuestros antecesores, nuestros hermanos, amén, nuestros primeros líderes, tuvieron esa problemática donde se muestra su situación humana, carnal, que también tuvieron que ser enseñados, que también tuvieron que ser disciplinados, que también, hermanos, tuvieron que corregir ellos mismos para poder servir a Dios. A los apóstoles, recuerda, hermano, los vemos en esta situación, porque en otra parte de la Biblia hay eso que te mencioné, es San Mateo 18, todo el capítulo, pero ahora en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, a partir del verso 24, ¿verdad? Está un poquito diferente narrado el asunto. ¿Por qué? Porque dice que entre ellos hubo una disputa, una legata, una discusión. Ajá. Y que pues precisamente el Señor les dice, pues ¿qué discuten o qué discutían? No, pues es que queremos saber quién es el mayor. Y te repito en las diferentes traducciones, quién es el mayor, quién es el principal, quién es el más importante. ¿Quién va a ocupar el mayor puesto, el mejor puesto en el reino de Dios, en el reino de los cielos? Y el Señor les dice, wow, les da la misma enseñanza, pero aplicando otra forma. Les da otra ilustración, dice, sí, recuerdan que los reyes de la tierra, los que gobiernan las naciones, ellos tienen poder, ellos tienen autoridad y se enseñorean, ¿verdad?, de los pueblos, de las naciones, de las gentes. Aleluya, dice, pero entre ustedes no tiene que ser así. El que quiera ser el mayor, el que quiera ser el principal, ese tiene que ser el servidor ¿de qué? De todos. Ese tiene que servir a todos. Es decir, que dice, el que preside es como el que sirve. El que quiera ser el mayor tiene que actuar como joven, como inexperto. Me refiero en el aspecto de la malicia, no contagiado, no contaminado. En fin, hay que ser ¿qué? Servidor. Y les dice, a ver, porque miren, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa? Tú y yo sabemos la respuesta. Si alguien se sienta a la mesa y alguien le sirve, ¿quién es el importante? Pues el que está sentado a la mesa, ¿no? Y el Señor les dice, y una cosa muy importante, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. ¿Cómo? Como el que sirve. No era el Señor Jesús el que se sentaba ¿qué? A la mesa, sino el que sirve. Y amado hermano, podemos ver cómo el Señor Jesús, con esos primeros discípulos, sus primeros 12 apóstoles, Él trabaja enorme, intensamente, un tiempo de 3 años, considero yo que, pues, aún corto, porque yo no sé tú y yo cuántos años llevemos como hijos de Dios y cuánto hemos crecido, cuánto hemos avanzado. Aleluya. Qué madurez hay en nosotros, cómo servimos a Dios, etcétera, ¿verdad? Y el Señor dice, yo estoy aquí y yo estoy aquí como el que sirvo. Ahora, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, a partir del verso 35,
¿verdad? Surge una cosa, tú lo vas a poder leer. Allí es que Juan y Jacobo le hacen una petición al Señor Jesús. Y la petición, creo que tú recuerdas que le dicen, ¿sabes qué? Tenemos una petición. Nosotros queremos esto. Por eso andamos contigo. Amén. Lo que queremos es cuando tú te sientes en tu trono, en tu reino, uno de nosotros a tu derecha y uno a tu izquierda. ¡Wow! Tremenda, ¿verdad? Pregunta, petición. Yo le veo lo positivo porque, ¿sabes qué? Porque pues al leer la Biblia me doy cuenta de eso, no porque esté yo pensando y meditando y sea muy sabio, sino que pues, me goza porque les dice el Señor, ¿y acaso ustedes saben, casi diciéndoles, ¿saben lo que están pidiendo? Y dijeron que sí. Porque dijo, entonces creen que ustedes pueden beber el mismo vaso que yo voy a beber y van a ser bautizados del mismo bautizo que yo voy a ser bautizado. Y le dijeron sí. Y no titubearon, no se echaron para atrás. Y les dijo el Señor Jesús, es cierto, están diciendo la verdad. Porque eso van a vivir. Y eso lo vivieron. Y no se echaron para atrás. Amén. Ya les dijo el Señor Jesús para dejarlos tranquilos. Pero ¿saben qué? Eso yo no se los puedo decir y eso yo no lo voy a dar. El que lo tiene, la potestad, la autoridad y el que lo va a determinar es nuestro Padre Celestial. Mi Padre es el que tiene eso. Bueno, el asunto va bien ahí, pues, se puede decir todo, ¿verdad? Pero escuchan, los otros 10 dice, wow, y se prenden, les molesta. ¿Cómo? Se empiezan, ¿verdad?, a decirle, yo creo, ahí a Juan y a Jacobo, oye, pues, ¿qué te crees? ¿Qué piensas? ¿O qué? Que tú eres el mero y que sin ti nada se puede hacer o nosotros no valemos nada, no sé. Pero sin duda alguna que algo así. Y te voy a decir por qué. Porque dice, ¿verdad?, en el Evangelio de Lucas, ya te aclaré que dice que hay una contienda, una disputa, una legata. Un pleito verbal, pero pleito. Disputando un lugar, una posesión. Y cuando, ¿verdad? Ya ahí en el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Cuando ya hay eso, les dice el Señor, a ver, espérenme, cálmense, no sé, algo por el estilo. Miren, les vuelve a aplicar la enseñanza de los que gobiernan, de los que tienen autoridad y la ejercen, ¿verdad? Con las naciones, los pueblos, con la gente. Y les da lo mismo que en lo otro. Les dice, pues tienen que servir. El que quiera ser mayor es el que tiene que servir, ¿qué? A todos. No nada más servir. Aún puedo decir, yo ya sirvo al pastor, con que le sirva al pastor, con eso. Le sirva a la pastora, le sirvo al hermano o la hermana fulana o ellos. Y ya no. Si yo quiero ser el mayor, si tú quieres ser el mayor en el reino de Dios, en el reino de los cielos, hay que servir ¿qué? A todos. Y luego el asunto es que dice ahí el Señor Jesús en el Evangelio según San Marcos, la narrativa nos dice, ¿verdad?, que en San Marcos 10 dice que el Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre culmina lo que ya estaba diciendo en el Evangelio de Lucas, que no lo registra, pero culmina ahí diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino ¿qué? Para servir y para dar su vida en rescate de muchos o por rescate de muchos. Amén. Entonces alguien que quiere ser el grande, el mayor, ocupar el puesto más importante en el reino de Dios, en el reino de los cielos, tiene que hacer la misma actitud de quien de él. Y él lo habló, sí, lo enseñó, les dijo eso, pero se los ¿qué? Mostró. Se los mostró y ellos fueron testigos directos, oculares, ¿verdad? Y no solo de vista u oculares, sino también de oídos, porque escucharon, vieron todo, cómo él los trató. Te decía cómo los trató, sí, porque siempre los animó. Aún recuerda que tuvo que ir a buscarlos hasta allá cuando, hermanos, ya después de que resucitó el Señor Jesús y que Pedro dijo, no, ¿saben qué? Yo como que esto ya no le veo nada y agarra, dice, pues yo ya me voy a pescar, a dónde estaba, cómo estaba o en lo que estaba haciendo, no sé.
Y otros, pues sí, también vamos contigo. Pues sí, ahí que, pues, que es lo más fácil, ¿no? Y van allá y están pescando y es cuando el Señor Jesús llega y les dice, hey, ¿qué hacen? Y les dice, vengan. Y cuando ellos salen, Él ya les tiene lista una comida. Les tiene ahí pescados, asándose, preparados, pan. Y Pedro se da cuenta que es el maestro. Se tira al agua. Le dice, apártate de mí porque soy pecador. Soy un hombre pecador. Y el Señor siempre que llamando, acogiendo, animando, impulsando, levantándolos. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace contigo? ¿Cómo lo hace conmigo? ¿O no lo hace así? Yo estoy cierto que si no lo hiciera así, el Señor Jesús, nuestro gran y glorioso Maestro, y hubiéramos perecido. Y no solo Él, sino sin duda alguna hay quienes, precisamente siendo hijos de Dios, siervos de Dios, hablando sí de pastores y de los hermanos en la fe de la misma familia de Dios, han tenido que hacer algo por nosotros para que vayamos adelante, para impulsarnos. El mismo Señor Jesús lo sigue haciendo. Dice que está a la diestra del Padre y ahí está intercediendo por nosotros. Y yo creo que la principal petición que tiene el Señor Jesús todavía ahí es que no les falte su fe, que no les falte la fe, que sigan en fe, es decir, que sigan creyendo en tu palabra, Padre, que sigan creyendo, confiando en ti, que ese es lo más importante, lo principal. No importa, aún como en el caso de Pedro, ¿verdad? Que pues tenemos que mencionarlo, pero que no quiere decir que así forzosamente tiene que ser en todos, que Satanás mismo lo pidió que para ser zarandeado, para ser sacudido. Y aunque no fuera de esa forma, de otra manera, etcétera. Pero ahí está el Señor orando por nosotros para que no falte la fe, para que sigamos creyendo y confiando en Dios, para que podamos decir como el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Bueno, hermano, el asunto, ¿cómo ves entonces? ¿Habrá disputas de esos en la iglesia, en la congregación? ¿Habrá estos sentires o estos pensamientos? Bueno, lo principal es que no nos deben asaltar y no deben ocupar un lugar importante, sino más bien hay que quitarlos. Sí, ya te dije, felicidades, si tú no sientes eso, aleluya, siéntete bien, siéntete feliz, pero eso tampoco nos califica a alguien que diga, no, yo no, ya soy lo máximo, no. Soy el principal, soy el mayor, a mí Dios me va a dar lo mejor. Amén. Es más, hasta puede decir, no, pues lo que le pidieron Juan y Jacobo, ese es un lugar para mí. Aleluya. Bueno, y esto lo hay. En la iglesia en Corinto, hermanos, había esa disputa, había esas diferencias. La iglesia misma, ¿verdad? Es decir, la congregación, las ovejas, 1 Corintios capítulo 1, tú puedes ver esto, ellos hacen bandos, ellos hacen sectas, sectarismo, divisiones, y ellos empiezan a presumirse entre sí, que diciendo, no, nosotros somos de Cristo, nosotros somos de Cefas o de Pedro, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos. Precisamente el apóstol Pablo les dice, oigan, ¿está Cristo dividido? Y aparte de eso dice, ¿saben qué? Esto solamente es una muestra o una prueba de que son carnales, de que están viviendo en la carne y no están viviendo en el espíritu. O sea que lo hay. Lo que yo te digo es, hermano, es para que nos demos cuenta que puede estar pasando, pero de ti, de mí, depende de cuál somos, qué hacemos, qué escogemos, ¿no? ¿O qué? ¿No quieres seguir al Señor? No digo, yo estoy diciendo que quiero servir a Dios, que quiero seguir al Señor, que quiero hacer la voluntad de Dios. Pues entonces yo soy el que decido, todos y cada uno. Y en términos generales y en concreto, hermanos, es que la verdad, eso no debe haber. Y que nadie se debe sentir el mayor o el menor. Porque aún, sin duda alguna, también
yo no desconozco, dice a aquellos a alguien o aquellos que se sientan, ay, lo menos, no, pues a mí no me toman en cuenta, a mí no esto, a mí no me tratan así, que nada más a fulano, que a perengano, que a sutana. No, hermanos, esos también son cuentos, hay que tirarlos. Y déjame decirte por qué. Porque el asunto es, bíblicamente, que depende de mi actitud, cómo voy a vivir y a desarrollarme. El que quiere ser amigo, el que quiere tener amigos, él es el que se tiene que mostrar que primero que amigo. Y así, más, pero con eso creo que es suficiente. Ahora, en fin, hermanos, el asunto, ¿quién será el mayor? El más grande, el más importante. ¿Sabes qué dice Mateo 11:11? El mismo Señor Jesús, ¿verdad? Dijo, más o menos. Estaba hablando de Juan el Bautista y le estaba hablando a la gente después de que le dio respuesta a los seguidores de Juan el Bautista. Y le dice a la gente, hey, que salieron a ver al desierto. A un hombre vestido de vestidos finos, de vestidos delicados, de vestidos caros. Claro que no. ¿Qué salieron a ver? ¿Una caña movida por el viento? Dijo, o salieron a ver un profeta. Y dice el Señor Jesús, nuestro maestro, dice, hey, y déjenme aclararles, déjenme decirles que no solo salieron a ver un profeta, salieron a ver a alguien más que profeta, porque Él es el que preparó mi camino, Él es el que preparó el camino del Mesías. ¡Wow! Pero ¿sabes qué dice en el verso 11, que es el que quiero citar más que nada? Pero esto lo hablo para que nos ubiquemos, entendemos cómo está el asunto. Dijo el Señor Jesús, ¿y saben una cosa? Nadie en el mundo ha nacido que sea más que Juan el Bautista, que sea mayor que él, que sea más importante que él. Pero otra cosa, dicen, pero ¿saben qué? El menos importante, el menos valioso, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! ¿Entiendes esto? ¿Entendemos esto? ¿Lo entendemos? ¿Lo entiendes? Pues es algo que tenemos que pensar y meditar. Para ser, ¿qué? El mayor. Pero yo creo, amado hermano, que no lo hay en nosotros, no lo debe de haber. Tenemos que cancelarlo, tiene que morir en nosotros si es que lo hay, o lo ha habido, o pensamos que es igual, como en el mundo, como comúnmente se dice, ¿verdad? No es así. Estamos hablando del reino de Dios, del reino de los cielos, y el Señor Jesucristo, el Rey del reino de los cielos, del reino de Dios, nos dice cómo es que podemos entrar, permanecer en Él y mostrar nuestro interés en que el reino de Dios, el reino de los cielos, vivamos en Él, lo disfrutamos y más gente entre y lo disfrute y se mueva más poderosamente. Así es de que imaginemos, hermanos, si Juan el Bautista, lo que mismo dice nuestro maestro, que no hay nadie que haya nacido mayor que Juan, pero que Juan el Bautista en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es más pequeño que el más ignorante, que el más pequeño, que el menos considerado en el reino de los cielos. Bueno, amado hermano, pues pongo a tu consideración esto de todo mi corazón. Creo que es muy importante del tiempo que llevamos de estar considerando las enseñanzas directas de nuestro Maestro Jesucristo. ¡Wow! Qué sorprendente, qué glorioso, qué desafiante, aunque también qué animante, ¿verdad? Creo que conlleva todo
según la situación de cada uno, pero el propósito de Él mismo, mayormente de Él que mío, es que hagamos su voluntad, alcancemos esa meta, lo honremos, le sirvamos, que es de lo que hemos estado hablando, del servicio a Él. Y entonces, hermanos, nos gocemos, nos regocijemos. Ahora, no solo, hermanos, hasta que partamos de esta vida, de este mundo, sino ahora mismo. Aleluya. Porque sin duda alguna, allá vamos a ocupar otros lugares. Por ejemplo, en las enseñanzas que dio el Señor Jesús, en el Evangelio, según San Lucas capítulo 22, habla y dice, pero ustedes me han seguido todo el tiempo en mis problemas, en mis necesidades. Por eso yo también, cuando venga con mi Padre, ¿verdad? En su reino, voy a darles un trono, voy a disponer un reino que para cada uno de ustedes. Sí, eso va a ser el Señor Jesús. Pero ahora, mientras estamos en este mundo, yo creo, amado, que nos vamos a gozar, que vamos a entender que servir a Dios como tiene que ser. Porque el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no vino para ser ¿qué? Servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es la corriente, la idea en este mundo en general de la gente? Es mi apreciación, espero estar equivocadísimo, 100%, pero la mayoría de la gente quiere que le sirvan, que le pongan la mesa, que le sirvan todo, que le den aquí, que le den allá, que le den. Y se siente muy feliz, muy contento. Pero sé que hay mucha gente, aún sin ser hijos de Dios, pero también mayormente los hijos de Dios, tenemos que servir. A eso nos llamó Dios. ¿O a qué nos llamó Dios? En esta tierra eso. Y aquí vamos a tener fruto y nos vamos a gozar. Y en la eternidad también. Bien, amado hermano, Dios te bendiga maravillosamente y le pido que por favor Él se encargue a través de su Santo Espíritu de confirmar esta palabra en ti. El mismo Señor Jesús, el Padre, amado, obre en nuestra vida. Y esto nos sea de grande bendición, de edificación. A Él sea la honra y la gloria y nosotros podamos estar felices, gozando, disfrutando de ello en esta tierra. Aleluya. A Él sea la honra y la gloria. Recibe esta gloriosa bendición. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Hasta la próxima, hermano. Aleluya.